Bienvenidos a esta exposición formal sobre la historia y la teología del libro del Génesis. Como si abriéramos un antiguo manuscrito, hoy nos adentraremos en la continuación de esta narrativa sagrada. Vamos a seguir el recorrido histórico de los patriarcas bíblicos y a observar muy de cerca la constante obra de la voluntad divina. A lo largo de este relato, mantendremos intactos los textos literales para preservar, palabra por palabra, esas lecciones teológicas y morales que han moldeado la fe durante milenios. Comencemos. Nuestra ruta cronológica de hoy se divide en 5 partes. Primero, el matrimonio de Isaac. Segundo, Esaú y Jacob. Tercero, el exilio de Jacob. Cuarto, José y sus hermanos. Y finalmente, la familia en Egipto. Este recorrido nos preparará para entender un tema absolutamente fundamental: la divina providencia en la historia de la salvación. Empezamos con el matrimonio de Isaac. La historia retoma su curso con Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tenía una preocupación muy clara. No quería que su hijo se casara con una mujer cananea. ¿Por qué? Porque los cananeos adoraban ídolos y no creían en el Dios verdadero. Para preservar la fe, era absolutamente vital buscar una esposa adecuada entre sus propios parientes. Así que envía a su mayordomo, Eliezer, con esta crucial misión. Y aquí es donde entra en juego lo que en teología llamamos la divina providencia. Este término describe la atención, el cuidado y la guía que Dios nos proporciona a nosotros, sus hijos. Eliezer ora para cumplir su misión, y casi de inmediato la providencia le presenta a Rebeca, una joven sumamente servicial y atenta. Esto nos deja una enseñanza clarísima. La elección de pareja es, después de nuestra decisión de seguir a Dios, la decisión más importante de la vida. Requiere oración, confianza total en la providencia y, por supuesto, un noviazgo santo. Pasemos a la siguiente generación: Esaú y Jacob. Isaac y Rebeca pasaron 20 largos años esperando tener descendencia. Imaginen esa espera. Al final, Dios escuchó sus oraciones, pero no sin antes ejercitar su fe y su paciencia, tal como lo hizo con Abraham. Nacen entonces unos mellizos, Esaú, que se convierte en el preferido de Isaac, y Jacob, el favorito de Rebeca. Ahora, para entender el drama de este pasaje, debemos recordar que en la época de los patriarcas, los derechos del primogénito eran completamente sagrados. Ser el primogénito significaba recibir una doble porción de la herencia y convertirse en el líder y jefe de la familia. Además, incluía el sagrado derecho del sacerdocio, es decir, heredar y transmitir las promesas divinas. Pues bien, de manera increíble, Esaú vendió todos estos derechos sagrados por un simple plato de lentejas. Descartó lo verdaderamente invaluable por satisfacer un impulso momentáneo. Si analizamos a estos dos hermanos, vemos un contraste espiritual profundo. Esaú es calificado por la Biblia textualmente como impío. No logró reconocer el valor de las promesas espirituales. Él es la clara representación de cuando nosotros cambiamos a Dios por baratijas mundanas, por comodidad y por lo efímero. Por el otro lado tenemos a Jacob, el usurpador. Él obtuvo la primogenitura y la bendición de manera torcida, usando presión y trampas. Jacob representa a quien intenta controlar su propio destino a la fuerza, tomando las cosas en sus propias manos en lugar de saber esperar con paciencia el tiempo perfecto de Dios. De este dramático episodio extraemos enseñanzas morales que son irrevocables. Primero, el fin nunca justifica los medios. Rebeca y Jacob pecaron de falta de confianza al no esperar que los planes de Dios se desarrollaran naturalmente. Segundo, el pecado sigue siendo pecado, aunque la intención parezca buena. A partir de este momento, y como consecuencia directa, la vida de Jacob se convierte en una interminable serie de problemas. Cuarto, Dios saca bien del mal, sí, pero siempre purifica al pecador a través del sufrimiento. Y finalmente, una verdad universal: la mentira, inevitablemente, lleva a más mentiras. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: el exilio de Jacob. A consecuencia de sus engaños, Jacob tiene que huir, alejándose de su patria y de su familia para buscar refugio con su tío Labán en Harán. Y hay un patrón teológico claro aquí. En la historia del pueblo de Israel, cada vez que hay desobediencia, le sigue el exilio. Pero en medio de esta huida, ocurre algo extraordinario. Jacob tiene un sueño profético. Ve una escalera apoyada en el suelo que llega hasta el cielo. Teológicamente, esta imagen es de una profundidad inmensa. Nos muestra que el hombre, en la tierra, ha sido separado del cielo a causa del pecado. Para solucionar esto, el cielo mismo debe bajar a la tierra para darnos acceso, y Jesucristo es precisamente esa escalera celestial.
Los ángeles que suben y bajan en la visión representan el trabajo constante e invisible de nuestros ángeles de la guarda, quienes llevan nuestras oraciones a Dios y regresan para traernos gracia y protección. Al llegar a Harán, Jacob queda perdidamente enamorado de Raquel. Pero presten atención a la impresionante justicia poética y divina en el desarrollo de su historia. Jacob, quien engañó a su padre Isaac aprovechándose de la ceguera y la oscuridad, es ahora engañado en la oscuridad por su tío Labán, quien le entrega a su hija mayor, Lía, en la noche de bodas. Como resultado de este engaño, a Jacob le toca someterse y trabajar no 7, sino un total de 20 años en servidumbre para poder casarse finalmente con Raquel y volver a su tierra. A lo largo de estos años de trabajo, comienzan a formarse las bases del pueblo elegido, las 12 tribus de Israel. Lía da a luz a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Las esclavas de la familia dan a luz a Gad, Aser, Dan y Neftalí. Y finalmente, Raquel, el gran amor de Jacob, tiene a José y a Benjamín. Lamentablemente, este relato también está marcado por el dolor, pues de manera trágica, Raquel muere en Belén dando a luz a Benjamín, su segundo hijo. Durante su regreso a la patria, Jacob vive una experiencia que es verdaderamente misteriosa. Lucha toda la noche con un ser divino, que la teología identifica como Jesucristo preencarnado. De este encuentro físico y espiritual, Jacob sale cojo, recibe una herida permanente para debilitarlo y evitar que se llene de soberbia, pero también sale transformado. Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa el engañador, a Israel, que significa fuerza de Dios. Así, Israel pasa a ser el nombre oficial del pueblo de Dios. Y poco después de esta profunda purificación, experimenta el inmenso alivio del perdón genuino al reencontrarse en paz con su hermano Esaú. Entramos ahora al conmovedor relato de José y sus hermanos. José era el primer hijo de Raquel, y claramente el preferido de Jacob. Esto, sumado a los sueños proféticos y sobrenaturales que Dios le enviaba, desató una envidia terrible en sus hermanos mayores. Una envidia que se convirtió en odio, llevándolos casi al extremo del fratricidio. Como mencionamos antes, este es el gran peligro de consentir un pecado. Inevitablemente arrastra consigo una cadena de pecados peores. A los 17 años, sus hermanos lo venden como esclavo. Al llegar a Egipto, la injusticia continúa y es encarcelado falsamente por la calumnia de la esposa de Putifar. Sin embargo, José mantiene su integridad intacta, prefiriendo la ley de Dios y la castidad antes que ceder a la tentación. Y es aquí donde vemos a la providencia divina actuar de forma magistral, utilizando incluso el pecado humano para cumplir sus planes. A la edad de 30 años, José es liberado y nombrado primer ministro de Egipto, siendo el segundo en autoridad solo después del faraón. La clave de este asombroso ascenso fue un don celestial. Al interpretar los sueños de sus compañeros de prisión y más tarde del mismísimo faraón, José establece un principio teológico irrefutable. Él deja claro que solo los sueños enviados por Dios tienen un significado especial, y por lo tanto solo Dios tiene el poder de interpretarlos. Al decir, no soy yo, sino Dios, José no se atribuye ningún mérito, y el faraón lo percibe de inmediato, reconociendo con asombro que el Espíritu de Dios habitaba en la inmensa sabiduría de este joven extranjero. Hay una profunda y misteriosa verdad teológica que rige toda esta historia, y es esta frase: Dios escribe derecho con líneas torcidas. Dios muchas veces tarda en cumplir sus anuncios y promesas, y su momento perfecto casi siempre se hace esperar. Si lo analizamos de cerca, Dios fue tomando cada tragedia en la vida de José, la traición de su propia sangre, la esclavitud, la mentira y la oscura prisión, para llevarlo, paso a paso y de manera providencial, hasta su exaltación como jefe soberano y salvador de naciones enteras. Si examinamos el texto bíblico con la lente de la teología literal, descubriremos que José es una asombrosa y detallada prefiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Escuchen las similitudes. José fue el hijo amado, que fue odiado y vendido a los gentiles, exactamente igual que Jesús. José fue condenado y calumniado de manera totalmente injusta, igual que Jesús. José fue liberado de la fosa y hecho soberano sobre todo Egipto. Jesús fue resucitado y es Señor de cielos y tierra.
José salvó a su región de una hambruna mortal. Jesús salvó al mundo entero del pecado. Y así como la orden en Egipto era que todos doblaran la rodilla ante José, la Escritura declara que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Es un paralelismo perfecto y divino. Años después, una severa hambruna llega a Canaán. Los hermanos de José, sin saberlo, acuden a Egipto por alimento y se postran ante él. José los reconoce de inmediato, pero los somete a una serie de pruebas. Finalmente, al escuchar la conmovedora súplica de Judá, ofreciendo su vida por la de su hermano menor Benjamín, José ya no puede contenerse y revela su identidad, otorgándoles un perdón absoluto. Con profunda sabiduría espiritual les declara: no han sido ustedes, sino Dios quien me envió aquí. José está completamente libre de rencor, de resentimiento o de venganza. Él ha llegado al punto de comprender cabalmente cómo Dios tiene la capacidad de sacar un inmenso bien a partir del mal. Y así concluimos nuestra exposición con la familia en Egipto. Por instrucción y favor del faraón, José instala a toda su familia en Gosén, la parte más bella y fértil del país. El texto sagrado nos da un número muy preciso. Fueron exactamente 70 las personas de la familia de Jacob que entraron en Egipto. Allí, el plan y la profecía continuaron su curso. Jacob vivió sus últimos 17 años en paz y abundancia, y antes de morir, adoptó formalmente a los hijos de José, Efraín y Manasés, contándolos como suyos. Antes de fallecer, la bendición final que Jacob pronuncia sobre sus hijos encierra un peso profético definitivo. Y aquí ocurre algo inesperado. La bendición suprema no recae sobre sus primeros 3 hijos. Rubén es descalificado por su grave pecado moral, y Simeón y Leví pierden el derecho debido a la terrible masacre que cometieron en Siquem. La bendición pasa entonces al 4.º hijo, Judá. Por disposición divina, es de la descendencia de Judá, de donde vendrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Es por esta misma razón histórica y teológica que a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. El libro del Génesis cierra con la partida de José en Egipto a la edad de 110 años, pero nos deja con una última instrucción solemne. Con sus palabras finales, José hizo jurar a los hijos de Israel que no dejarían sus restos en tierras extranjeras. Les dijo: yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará. Pidió que, en ese momento de liberación, llevaran sus huesos de regreso a la tierra prometida. Esto demuestra una fe absolutamente inquebrantable en la fidelidad divina, sostenida firmemente hasta el último aliento. Para sellar en nuestros corazones todas estas enseñanzas teológicas de los patriarcas, les invito a escuchar y a hacer propia esta reflexión literal y solemne. Señor Dios nuestro, enséñanos a aceptar tus caminos, aunque muchas veces no los comprendamos. Enséñanos a confiar en tu divina providencia, aunque a veces no logremos notarla. Enséñanos a reconocer que todo, absolutamente todo, está en tus manos. Ayúdanos a entender que tu momento perfecto casi nunca coincide con nuestro tiempo. Que sepamos esperar tu obrar, Señor, en confianza y en profunda paciencia. Y que tengamos la humildad de seguir siempre tus caminos y no los nuestros. Amén. Esta exposición histórica y teológica culmina, pero nos deja en el aire una profunda interrogante. Frente a la realidad del exilio, ante las pruebas de los engaños y frente a los tiempos de espera prolongados que tuvieron que soportar los patriarcas, surge esta reflexión personal. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a confiar de manera plena en la divina providencia cuando Dios escribe derecho con líneas torcidas en el lienzo de nuestras propias vidas? Es una pregunta vital que invitamos a mantener muy presente en nuestro continuo camino de la fe. Muchas gracias por habernos acompañado.